Amigos y amigas, les habla Napoleón Vilaboa para invitarlos una vez más a nuestro popular programa por YouTube, Napoleón Vilaboa, analista político. Hoy vamos a conversar sobre 3 presidentes de Estados Unidos. Y me refiero a los presidentes Franklin Delano Roosevelt, al presidente Bush, que son 2, el padre y el hijo, y a Bill Clinton. En el caso de Franklin Delano Roosevelt, en mi opinión, y yo me hago responsable de esto que voy a decir, el peor presidente que ha tenido Estados Unidos. El más negativo presidente que ha tenido Estados Unidos para Estados Unidos y para el mundo occidental y cristiano. Y el peor presidente norteamericano para Cuba. ¿Y por qué para Cuba? Porque él fue el culpable del derrocamiento por un golpe militar, por un cuartelazo del gobierno nacionalista del presidente Gerardo Machado y Morales. ¿Y por qué este problema, esta conspiración, este golpe de Estado militar, este cuartelazo que se dio en Cuba el 12 de agosto de 1933 contra el presidente Machado? Porque el señor Franklin Delano Roosevelt era un hombre de extrema izquierda, era un fabiano. Pero no solamente fue afectado Cuba por el gobierno globalista o pro-globalista de Franklin Delano Roosevelt, que servía dócilmente al establishment supercapitalista y globalista de Estados Unidos. Y hago esta mención cuando digo supercapitalista, porque una cosa es el capitalismo nacional con el cual nosotros simpatizamos, y otra es el supercapitalismo, porque estos supercapitalistas no son capitalistas patriotas de su país, sino son internacionalistas, son globalistas. Y si no, ahí está la historia. Por ejemplo, ¿quién sufragó la revolución comunista en la por suerte desaparecida Unión Soviética en 1917? Simplemente eso fue sufragado, fue financiado, fue pagado por los supercapitalistas globalistas de Wall Street. Y el hombre que condujo la ayuda económica de estos supercapitalistas de Wall Street a Moscú, a Rusia, que se convirtió desgraciadamente por el pueblo ruso en la Unión Soviética, fue el señor León Trotsky, que partió desde Nueva York con más de 270 militantes comunistas que residían en la capital económica y financiera de Estados Unidos, que ya era Nueva York, y que es un centro de lo que podríamos decir que es la gran conspiración supercapitalista que obedece a la familia Rothschild, que son la gente que controla más del 80% del movimiento bancario mundial. Pues bien, este señor Franklin Delano Roosevelt, izquierdista, casado con su prima Eleanor Roosevelt, que era una fanática comunista, admiradora de Stalin, al cual llamaba siempre cariñosamente el tío Pepe. El 21 de marzo de 1937 hubo una manifestación de los nacionalistas cristianos en Puerto Rico, que fue organizado
por el Partido Nacionalista de don Pedro Albizu Campos. Pues bien, ellos marchaban llevando cruces, porque eran gente muy cristiana, gente muy católicos. Y Franklin Delano Roosevelt, simplemente esta manifestación la realizaron el 21 de marzo de 1937 en la ciudad de Ponce, en Puerto Rico. Pues simplemente dio la orden de ametrallar a esa manifestación. Y se produjo la famosa masacre de Ponce, que recuérdese a los amigos puertorriqueños que están sintonizando este programa de Napoleón Vilaboa, analista político, que eso ocurrió, la masacre de Ponce ordenada por Franklin Delano Roosevelt el 21 de marzo de 1937. Aquí en Estados Unidos, el demagogo Franklin Delano Roosevelt internó en campos de concentración a más de 240 y pico mil ciudadanos norteamericanos de ascendencia japonesa, que ellos no tenían nada que ver con el problema de la guerra de Japón con Estados Unidos. Pero en esto él estaba simplemente emulando a su camarada ideológico de globalismo mundial, Joseph Stalin. Y en Cuba promovió el nefasto golpe militar del 12 de agosto de 1933, en donde, con la caída del gobierno nacionalista de Gerardo Machado, comenzó la sovietización de Cuba. En el caso de Bill Clinton, está también, hay que recordar muy bien, la masacre que Bill Clinton ordenó hacer contra los adventistas del séptimo día, que es una organización cristiana, en donde las fuerzas represivas bajo el mando del señor Bill Clinton asesinaron a 87 miembros de esa iglesia cristiana, entre ellos a 27 niños. Y en el caso de Bush, el Bush hijo, vimos el caso que él frustró el golpe militar patriótico anticomunista que realizaron un grupo de militares venezolanos cuando destituyeron al dictador Hugo Chávez Frías. Cuando Hugo Chávez Frías estaba preso, que estaba lloroso y que estaba esperando un avión que lo trasladara a Cuba, el presidente Bush, hijo, le ordenó a su secretario de Estado, Colin Powell, que presionara a los militares venezolanos para que pusieran en libertad a Hugo Chávez y le devolvieran al poder. En lo cual Hugo Chávez, con el asesoramiento de los castristas de Cuba, pues simplemente cuando volvió al poder, impuesto allí por el gobierno norteamericano del señor Bush, simplemente limpió a las Fuerzas Armadas venezolanas de elementos anticomunistas, de elementos democráticos, de elementos que querían lo mejor para Venezuela. Y si hoy día insiste en Venezuela una dictadura castrocomunista, es gracias a la política del señor Bush en la presidencia, que frustró el golpe militar que los patriotas venezolanos, miembros de sus Fuerzas Armadas, dieron para derrocar a la dictadura comunista de Hugo Chávez. Creo que si hay gobiernos comunistas aquí en América, son culpa precisamente de las malas administraciones de extrema izquierda, sobre todo fabianas, que ha habido aquí en Estados Unidos. El problema del gobierno de los sandinistas fue puesto gracias a la tontería,
el error grande que cometió el presidente Carter cuando le negó la ayuda militar al gobierno de Somoza, que estaba combatiendo a la infiltración comunista. Después de eso tuvimos el caso de Bush, que simplemente devolvió el poder a Hugo Chávez, que puso un gobierno comunista en Venezuela. Y en el caso de Cuba, a la traición que la administración del presidente Kennedy cometió, el gran error, presionado por la gente de izquierda que dominaba y dominan desgraciadamente el poder en Estados Unidos con el famoso gobierno invisible. Recuérdese una cosa, que Kennedy, que era un hombre bien intencionado, pero un individuo que no tenía la madurez necesaria y la experiencia necesaria para ser presidente de un país tan poderoso como son Estados Unidos. Y recuérdese que en aquella época los que controlaban de verdad el poder, más que el presidente Kennedy, eran la gente del Partido Demócrata que obedecían a la señora Eleanor Roosevelt, la viuda de Franklin Delano Roosevelt, el presidente fabiano, culpable de la traición que se realizó al mundo occidental después de la Segunda Guerra Mundial y culpable de la entrega de toda la Europa oriental a la dictadura de Joseph Stalin. Joseph Stalin, señores, es el segundo mayor genocida de la historia de la humanidad. El primer genocida fue el tirano marxista Mao Zedong, que eliminó más de 72 millones de chinos. Y el segundo gran homicida o genocida, eso fue el señor Joseph Stalin, el sucesor de Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin, en los cuales entre Lenin y él, y Trotsky también participó en eso, mataron más de 30 y pico a 40 millones de gente en Rusia. Recuérdense que ahora que está en la invasión esta injusta que ha hecho el señor Putin a Ucrania, de que en la época de Stalin, en 1932, Stalin, que tenía el control sobre Ucrania en aquella época, con su política malsana y criminal y sanguinaria y estúpida de la colectivización de la agricultura, mató de hambre a más de 3,5 millones de ucranianos. Por eso yo honestamente simpatizo con Ucrania, porque Ucrania tiene al fin y al cabo muy malos recuerdos de las intromisiones rusas en su territorio. Y aparte de eso, Ucrania, como un Estado nacional, tiene derecho a tener relaciones y pertenecer al organismo que les dé la gana, porque eso es parte de la soberanía y de la independencia de los Estados nacionales. Los que somos antiglobalistas tenemos que apoyar a Ucrania, porque nosotros tenemos que rechazar no solamente el globalismo, tenemos también que rechazar al imperialismo y tenemos que rechazar también a lo que es el colonialismo.